puerta resonó como un martillo rompiendo un muro. Amira sintió como su corazón salía disparado de su pecho, latiendo tan rápido que parecía confundirse con los estampidos que, uno tras otro, estremecían la madera. Dimitri puso su mano sobre la chapa para mantenerla firme. «Esto no va a resistir mucho», susurró. La voz del otro lado volvió a escucharse. Un murmullo grave, gutural. No era una voz natural. Parecía salir de un pecho demasiado grande para ser humano. Era un idioma que Amira no reconocía, pero su sonoridad la estremecía. Kares, Naltak, Saar-Haad. Una parte de ella sintió que lo había escuchado antes, en algún manuscrito, en alguna traducción fragmentada. Pero no sabía dónde. «Dimitri», susurró ella, «esa lengua». «Sí», respondió él. «No conozco nada parecido». Un golpe final hizo crujir la madera. Amira retrocedió. «Tenemos que salir de aquí». Dimitri asintió y señaló la esquina donde había una rejilla de ventilación metálica. «Ahí. Es estrecha, pero llegamos al conducto». Juntos tiraron de la rejilla. Estaba oxidada pero cedió. Dimitri entró primero y extendió la mano para ayudarla. Amira se deslizó adentro justo cuando un golpe final hizo astillas la puerta. La luz se apagó, como si una sombra gigantesca hubiera cruzado frente a ella. Amira y Dimitri avanzaron gateando por el estrecho túnel. El sonido de pasos pesados entrando en la sala detrás de ellos hizo que Amira sintiera que cada centímetro del metal bajo sus manos temblaba. ¿Qué es eso?», susurró ella entre jadeos. Algo que no debería existir. El túnel descendía ligeramente. La oscuridad era total salvo por la luz intermitente de la lámpara que Dimitri sostenía entre los dientes. Tras varios metros, llegaron a un punto donde el conducto giraba a la izquierda. Al doblar, encontraron otra rejilla que daba a una sala inferior llena de cajas sin catalogar. Dimitri la abrió y bajaron. El silencio era absoluto. Hasta que se escuchó un sonido lejano. Aquel idioma gutural, recitando algo como un canto fúnebre. «Amira», susurró Dimitri, «tenemos 10 minutos antes de que revisen este nivel. Necesitamos encontrar una salida». Ella asentía sin poder hablar. Sentía las manos temblorosas. Pero más que miedo, ahora tenía algo más inquietante. Preguntas. La lengua del ser detrás de la puerta. ¿Por qué le resultaba familiar? Abrió el cuaderno del profesor Al-Hadid. En la página donde había notas sobre la profecía del ala quebrada, había un fragmento escrito con una tinta más oscura. Era una transliteración fonética de ciertos textos arameos perdidos. Y ahí estaba. Kares, Naltak, Saar-Haad. Amira sintió una punzada en el estómago. «Dimitri», dijo con voz ronca, «esa criatura, esa voz que escuchamos. Las palabras son las mismas del manuscrito del monje siriaco. Son parte del ritual que describía por la caída del guardián del cielo». Dimitri se quedó inmóvil. «¿Me estás diciendo que la criatura detrás de la puerta está recitando una liturgia de hace 1500 años? Sí. Y que esa lengua no ha sido hablada por humanos desde hace siglos». Ambos guardaron silencio. El mundo que conocían se acababa de fracturar. 2 y 3 de la madrugada, nivel inferior del archivo. Lograron encontrar una puerta lateral que daba a una sala refrigerada llena de estantes que guardaban restos de pergaminos recuperados de incendios antiguos. La temperatura descendió a casi 10 grados. Amira vio en un rincón un estuche metálico con una etiqueta deteriorada. «¿Crees que eso contenga algo útil?», preguntó Dimitri. Ella no respondió. Abrió el estuche. Dentro había un conjunto de manuscritos carbonizados, apenas legibles, pero uno tenía un sello en relieve que hizo que Amira sintiera un vuelco en el pecho. Una figura serpentina con alas plegadas. La misma del relicario. «Amira», murmuró Dimitri, «eso es. El símbolo del guardián». Amira tomó los fragmentos con manos temblorosas. Al encender la lámpara sobre ellos, algunas letras se volvieron visibles, aunque quemadas. «Es un códice», dijo ella. «Un registro de un culto prohibido. Un texto que debió ser destruido por el cónclave del silencio». «¿Qué dice?». Ella movió el fragmento, intentando descifrar las líneas. «Aquí. La ciudad será cubierta por la montaña. Cuando el ala se quiebre por el fuego, los descendientes del guardián vagarán entre los hombres hasta que la profecía sea cumplida.
Dimitri entrecerró los ojos. ¿Descendientes? ¿Entre los hombres? Amira sintió un escalofrío que no venía del frío. Dimitri, ¿estás pensando lo mismo que yo? Él respondió sin dudar. Que la criatura que nos persigue podría no ser humana en su totalidad. Podría ser parte de ese linaje. Amira tragó saliva. ¿Un descendiente de los guardianes? El pasillo vibró ligeramente. Un sonido metálico retumbó. La voz gutural volvió a escucharse, más cercana. Nos encontraron, dijo Dimitri. Pasillo principal, 2:11 de la madrugada. Corrieron entre los estantes mientras el eco de los pasos detrás de ellos se hacía más fuerte. Amira se volvió solo un instante y lo vio. Una sombra alta, encorvada, con un brillo rojizo en los ojos. No vio su rostro, pero su silueta tenía una forma que no podía pertenecer a un humano común. «Por aquí», gritó Dimitri. Entraron a un pasillo lateral que conducía a una puerta metálica. Dimitri introdujo una llave antigua que llevaba siempre consigo. Al abrirla, entraron en un pequeño cuarto sin ventanas, usado antiguamente para almacenar documentos confiscados. Amira cerró la puerta con cerrojo. Dimitri arrastró una estantería para bloquearla. La criatura afuera golpeó. El metal se dobló ligeramente. «Dimitri», gritó Amira, «la puerta no va a aguantar». Él respiró hondo. «Entonces tendremos que usar lo que tenemos». «¿Qué tenemos?» Dimitri sacó una pequeña caja metálica de su chaqueta. Una granada de humo. Militar. Nada letal, pero confunde y ciega. Y quizás nos dé unos segundos. El golpe final hizo vibrar la sala. La puerta se combaba hacia adentro. Amira abrió el relicario. Tenía la intuición, o el instinto, de que algo en él podía servir. Dimitri, el relicario, brilla. Efectivamente, la figura del dragón estaba emitiendo una tenue luz verde. Como si reaccionara a la presencia de la criatura afuera. Dimitri no tuvo tiempo de preguntar. La puerta estalló hacia adentro. Una figura entró en la penumbra. Alta. Muy alta. Su piel, a medias en sombra, parecía cubierta por un relieve extraño, casi como escamas antiguas, desgastadas. Y sus ojos. Rojos. Antiguos. Como brasas vivas. La criatura habló. Su voz era un rugido contenido. Tolkares, Niraat, Saardok. Amira sintió que las palabras resonaban en su pecho. Como un eco genético. La criatura se detuvo frente a ellos, observándolos no con furia, sino con reconocimiento. Como si el relicario en las manos de Amira le estuviera diciendo algo. Dimitri activó la granada. Una nube espesa llenó la sala. La criatura rugió, confundida. «¡Corre, Amira!», gritó Dimitri. Ella lo tomó de la mano y juntos atravesaron el humo, saliendo por una puerta lateral que ninguno sabía que existía hasta que se abrió sola al tocar el muro. El pasillo los condujo a una escalera antigua de piedra. Subieron sin mirar atrás. La criatura rugió desde abajo. Un rugido que no pertenecía a este mundo. Exterior del archivo, 2:19 de la madrugada. Al salir a la superficie, Amira sintió la brisa nocturna como si fuera su primer respiro en horas. Dimitri la sostuvo por los hombros. «¿Estás bien?». Ella no respondió. Miraba el relicario. La luz verde seguía brillando. «Dimitri», dijo ella finalmente, «eso no era un hombre. Y creo que sabe quién soy». Dimitri tragó saliva. «¿Qué significa eso?». Amira cerró el relicario. «No lo sé. Pero siento, como si me estuviera llamando. Como si el relicario reconociera a la criatura». Ambos se quedaron en silencio. La ciudad dormía. Pero bajo la montaña del Sinaí, algo había despertado. Capítulo 7. El cónclave del silencio. Estambul, sede inactiva del patriarcado armenio, 3:46 de la madrugada. El edificio parecía abandonado desde hacía décadas. Ventanas selladas, madera podrida, un aroma a humedad que impregnaba las piedras. Pero bajo él, a 9 metros de profundidad, se encontraba una de las cámaras más antiguas y secretas del cónclave del silencio, una orden que no figuraba en ningún registro oficial, aunque sus decisiones habían modificado mapas, fronteras y revoluciones enteras. El profesor Yusuf Samir descendió por las escaleras de piedra con la serenidad de quien ya no pertenece al mundo visible.
Un círculo de lámparas colgantes iluminaba la sala inferior, dejando en penumbra los arcos y columnas que sostenían el techo. Sobre una mesa central, documentos de distintas épocas estaban desplegados: manuscritos siriacos, permisos de excavación británicos del siglo XIX, fotografías satelitales sin marca, e incluso pergaminos medio quemados provenientes de monasterios destruidos por guerras que oficialmente no dejaron sobrevivientes. Samir respiró profundo. Era su momento. 3 figuras con túnicas oscuras estaban de pie al fondo. Entre ellas, el cardenal Moretti, la doctora Fátima Rahman y el anciano ruso conocido solo como el custodio de la llama. Moretti habló sin levantar la vista. «Llegas tarde, profesor Samir». «No por descuido, eminencia», respondió con calma, «sino por prudencia. Hay ojos siguiendo mis pasos». Fátima Rahman entrecerró los ojos, como un halcón juzgando a su presa. «¿Los mismos ojos que perdiste en el archivo de Al-Qaeda?» Samir apretó los labios. Sabían lo ocurrido. Sabían que Amira y Dimitri habían escapado. Y que la criatura había sido vista. «Sí», dijo él finalmente. «El guardián ha despertado». Un silencio pesado cayó sobre el recinto. El custodio de la llama apoyó con dificultad sus manos en el bastón. «¿Has traído pruebas?» Samir abrió su portafolio y colocó sobre la mesa un sobre negro sellado con cera. Dentro, varias fotografías impresas con inyección térmica mostraban el archivo destrozado, estantes volcados, marcas de garras en el metal, y un resplandor extraño captado por la cámara antes de que se rompiera. «Esto fue tomado minutos después del incidente», dijo Samir. «Y esta». Sacó una última fotografía, la figura alta, encorvada, con ojos rojizos captada en un ángulo lateral, su piel marcada por relieves irregulares. Moretti frunció el ceño. «Creímos haber terminado con ellos en 1902», dijo. «¿Cómo es posible?» Samir tomó aire. Era la parte que nadie quería escuchar. «Según mis cálculos, según los textos recuperados del monasterio de Dair Mar Musa, no solo sobrevivió uno. Hubo un linaje oculto, híbrido. Y ahora, uno de ellos custodia el relicario, tal como la profecía advertía». Fátima golpeó la mesa. «La profecía es solo un mito. Un cuento escrito por monjes al borde de la demencia. Los monjes veían más de lo que aceptamos», respondió Samir sin perder la compostura. «Y ahora tenemos un problema mayor. Amira al-Husseini». Moretti se recargó en su silla. «La arqueóloga. Sí. Tiene el relicario. Y la criatura la reconoce. Ella podría ser la clave para desbloquear el acceso a la ciudad bajo el Sinaí». El custodio levantó la mirada, sus ojos opacos por la edad. «¿Insinúas que tiene sangre del linaje?» Samir no respondió de inmediato. Miró los pergaminos quemados que había recuperado años atrás en una expedición que oficialmente había fracasado. «No puedo asegurarlo», dijo. «Pero el relicario reacciona a ella. Y eso, solo lo hacía ante los herederos directos de los guardianes. Los textos lo dicen». El cónclave guardó silencio. Era la primera vez que el nombre de un ser humano moderno se unía a la palabra linaje desde 1767. Moretti habló. «¿Sabes lo que implica lo que sugieres?» «Sí», respondió Samir. «Si Amira tiene ese vínculo, entonces ella es el mapamundi viviente de la entrada». Fátima se cruzó de brazos. «¿Y Dimitri? ¿Qué papel juega ese ruso?» «Un obstáculo. Nada más. Pero su entrenamiento lo hace peligroso. Además», dijo Samir con un tono cargado de desprecio, «ha demostrado tener una molesta lealtad hacia ella». Moretti recogió un documento antiguo de la mesa. Un pergamino escrito en griego tardío, con partes censuradas con tinta negra. «Este manuscrito», dijo, «menciona un despertar no autorizado». «¿Tienes idea de lo que significa?» Samir asintió. «Significa que la profecía no debía cumplirse ahora. Que alguien la ha acelerado». Fátima se inclinó hacia él. «¿Quién?» Samir respiró hondo. «Tengo un nombre. Pero no les va a gustar». Los 3 miembros del cónclave se acercaron. Samir colocó sobre la mesa una carpeta marcada confidencial. El Vaticano lo clasificó en 1998. La CIA en 2004. Interpol en 2013.
Todos silencian su existencia, pero nadie logra detenerlo. Abrió la carpeta. Dentro había una sola fotografía. Un hombre mayor, rostro inexpresivo, ojos demasiado tranquilos, parado frente a una excavación en Sudán. Moretti abrió los ojos con sorpresa. No, él no. Fátima dio un paso atrás. Imposible. Fue dado por muerto hace 20 años. Samir sostuvo la foto. El doctor Alistair Crowden. El responsable de la primera misión al Sinaí en 1974. El hombre que encontró la entrada. Y la selló para siempre. O eso creímos. El custodio de la llama murmuró. Entonces, todo vuelve a empezar. Samir inclinó la cabeza. ¿Y si Crowden está detrás de esto? Buscará a Amira. Él sabe quién es ella. ¿Y qué representa? Moretti se levantó, su voz con un tono que hacía temblar los pilares. Profesor Samir. Tendrá autoridad total. Encuentre a Amira antes que él. Traiga el relicario. Y si la profecía está en movimiento, deténgala por cualquier medio. Samir sonrió de una forma que no tenía nada de amable. Así se hará. La reunión terminó sin bendiciones ni despedidas. En el cónclave, solo existía el deber. Y el silencio. Exterior 4:12 de la madrugada. Samir salió a la calle fría de Estambul. El amanecer aún no despuntaba. Sacó su teléfono, marcó un número sin nombre. Ella está viva, dijo. Y se mueve. Prepárate. Viajarás al Cairo en 3 horas. Quiero ojos en cada frontera. Colgó. Miró hacia el este. Hacia el Sinaí. Amira. Susurró. No puedes escapar de lo que eres. A la distancia, las primeras luces del amanecer parecían incendiar el cielo. Capítulo 8. El eco del relicario. El Cairo, 8:12 de la mañana. El sol golpeaba los edificios con una claridad despiadada. Desde el balcón del pequeño apartamento donde habían logrado esconderse, Amira observaba el caos matutino. Vendedores ambulantes, taxis detenidos en una congestión eterna, turistas perdidos buscando templos y mezquitas. La vida seguía como si nada hubiera pasado. Como si la noche anterior no hubiese existido. Pero la mano de Amira seguía temblando. El relicario descansaba sobre la mesa, envuelto en un pañuelo. De vez en cuando, un destello verde nacía en su interior, pulsante, como un corazón antiguo recordando su existencia. Dimitri entró desde la cocina con 2 tazas de café. Deberías intentar dormir un poco, dijo él. ¿Dormir? Amira lo miró con incredulidad. Dimitri, esa cosa, me miró como si me conociera. Como si estuviera esperando que dijera algo. Dimitri dejó las tazas en la mesa y se sentó frente a ella. Lo sé, respondió. Pero no podemos permitir que el miedo nos paralice. Si esa criatura sigue alguna lógica, entonces también tiene un límite. Y lo que hicimos anoche funcionó. Logramos huir. Amira suspiró. No estaba convencida. Todavía sentía el peso de aquella mirada ardiente. ¿Crees que volverá?, preguntó ella. Creo que no está actuando solo, dijo Dimitri, mirando el relicario. ¿Y si hay otros detrás de esto? Vendrán. Con o sin monstruos. Amira no respondió. En cambio, abrió su cuaderno de notas. Las páginas estaban llenas de anotaciones hechas durante años. Símbolos de culturas antiguas, dibujos de arte rupestre, extractos de textos arameos y ugaríticos, referencias cruzadas de relatos bíblicos y mitológicos. Era su marca personal, un intento constante de unir las piezas de un rompecabezas histórico perdido. Pasó una página en blanco. Y comenzó a escribir. El relicario reacciona a mí. Necesito entender por qué. Dimitri la observó en silencio. Sabía que estaba entrando en esa zona mental peligrosa donde su curiosidad podía superar cualquier instinto de conservación. Amira, dijo suavemente, tu padre trabajaba con el cónclave. Nosotros no. No tenemos por qué continuar su camino. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo lo sabes? Dimitri se quedó callado. Después de un instante, dijo, porque tu archivo estaba lleno de notas de investigación que no pertenecen a simples arqueólogos. Registros que solo manejan organizaciones muy antiguas. Llámalo intuición. Amira desvió la mirada hacia la ventana. Mi padre.
Siempre decía que la historia del Sinaí no era como la contaban, que bajo esa montaña había algo más que mitos. Y tenía razón, dijo Dimitri. ¿Lo crees? Dimitri tomó aire. Después de lo que vimos anoche, creo cualquier cosa. 10:27 de la mañana, apartamento. Amira continuó revisando el fragmento de códice carbonizado. La escritura era aramea temprana, pero con signos que no coincidían del todo con las convenciones de la época. El texto hablaba de una ciudad enterrada, de un guardián caído y de un ritual para mantener dormida la voz serpentina. Esta parte, dijo ella, señalando un fragmento, menciona algo llamado la marca de la línea quebrada. Podría ser un símbolo, o una condición genética. No estoy segura. Dimitri frunció el ceño. ¿Genética? Quizás, una familia. Un linaje. Un grupo de guardianes humanos encargados de contener a los híbridos. Oh, Amira tragó saliva, descendientes directos de los pueblos que adoraban a los dragones. Dimitri se levantó y comenzó a caminar inquieto por la sala. Amira, ¿estás insinuando que tú? Ella negó con la cabeza con firmeza. No. Aún no. No tengo pruebas. Solo sé que el relicario reacciona a mi presencia. Pero también podría hacerlo por mi formación, o por mis estudios, o por alguna coincidencia simbólica. Dimitri no respondió. No creía en coincidencias. 11:13 de la mañana. Una llamada inesperada. El teléfono de Dimitri vibró. Él revisó el número. Desconocido. No contestes, dijo Amira. Pero Dimitri ya había deslizado el dedo. Sí. Una voz femenina respondió. Era seca, profesional, sin acento claro. Señor Volkov. Sabemos dónde están. No intenten huir. Todavía no. Dimitri tensó los hombros. ¿Quién habla? Alguien que quiere evitar que cometan un error irreparable. Amira se acercó al teléfono. Dimitri puso el altavoz. La voz continuó. El relicario es más antiguo que cualquier registro humano. Es un mapa, sí, pero no de un lugar físico solamente. Es un mapa genético. Y Amira, si lo tiene en las manos, entonces el cónclave ya sabe lo que ella es. Amira sintió un vacío en el estómago. ¿Qué soy? Preguntó ella. Hubo un silencio breve. Alguien que no debió existir. La llamada se cortó. Dimitri apretó el móvil con fuerza. Vamos. Tenemos que movernos ya. Amira guardó rápidamente el relicario y los fragmentos del códice. ¿Quién era? Preguntó ella. No lo sé, respondió Dimitri. Pero quien sea, tiene información sobre el cónclave. Y sobre ti. Amira tragó saliva. Entonces estamos contra dos frentes. La criatura, y los que intentan controlarla. Dimitri tomó una mochila y metió dentro botellas de agua, mapas y un arma corta. 3 frentes, corrigió. El que despertó todo esto. Sea quien sea. 12:47 del mediodía, barrio de Aldar Balamar. Se movieron por callejones estrechos. Pasaron junto a tiendas de especias y casas con fachadas desgastadas. Dimitri caminaba delante, atento a cada movimiento. Amira intentaba no mirar a nadie directamente, pero sentía una presión en el pecho, como si algo la observara desde más allá de las sombras humanas. Dimitri, susurró, ¿te das cuenta? No somos los únicos que buscamos respuestas. Claro que no, respondió él. Y por eso debemos movernos con más cautela que nunca. Llegaron a una puerta de madera oculta entre puestos de vendedores. Dimitri tocó 3 veces, luego 2. Un hombre anciano abrió, los ojos hundidos, pero atentos. Sigan, dijo sin preguntar nada. Entraron a una sala estrecha donde mapas antiguos colgaban de las paredes. Algunos estaban marcados con líneas rojas y anotaciones. El anciano cerró la puerta. ¿Trajeron algo del archivo? Preguntó. Amira sintió un escalofrío. ¿Cómo lo sabes? Porque lo que despertaron allá abajo es más antiguo que los dioses del desierto. Y porque ese relicario volvió a brillar. Lo sentí. Dimitri se acercó a él. ¿Quién es usted? El anciano sonrió. Uno de los últimos que aún recuerda la lengua del guardián. Amira abrió los ojos. ¿Habla esa lengua? El anciano se sentó con dificultad. Hablarla, no. Pero puedo reconocerla.
Y puedo advertirles. La criatura que los persigue no es una amenaza aislada. Es un heraldo. Amira sintió la piel erizarse. ¿Heraldo de qué? El anciano la miró fijamente. Del regreso de la ciudad bajo la montaña. Y del despertar de quienes la construyeron. 1:20 de la tarde, la revelación. El anciano señaló un mapa del Sinaí, amarillento y cubierto de marcas. Hace siglos, un linaje completo desapareció entre las arenas. Creíamos que se habían extinguido. Pero ustedes lo vieron. Uno aún vive. ¿Qué es exactamente?, preguntó Dimitri. El anciano respondió. Un guardián caído. Un híbrido entre la antigua orden y algo más oscuro. Algo que los textos prohíben incluso mencionar. Amira se acercó al mapa. Dígame la verdad, pidió con voz quebrada. El relicario reaccionó a mí. ¿Por qué? El anciano cerró los ojos. Porque la sangre que corre por tus venas no es completamente humana. Amira retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Eso es imposible. El anciano negó lentamente. No, hija. No es imposible. Es peligroso. Dimitri la tomó del brazo. No escuches nada hasta que tengamos pruebas. Pero el anciano no se detuvo. El cónclave ya lo sabe. Por eso vienen por ustedes. Por eso quieren ese relicario. Y por eso. La criatura no quiso matarte. Amira sintió el aire volverse pesado. ¿Qué quiere de mí? El anciano habló con una voz apenas audible. Que regreses. Que cumplas la profecía. Que abras la ciudad. 1:33 de la tarde, en el exterior. Dimitri abrió la puerta para salir, pero se detuvo abruptamente. 4 hombres vestidos de negro estaban parados al otro lado de la calle. Y entre ellos, una figura alta, encorvada, con ojos que ardían como brasas. La criatura. Amira sintió un hielo recorrerle la columna vertebral. El relicario, dentro de su bolso, brilló con fuerza. Dimitri, susurró, ya nos encontró. Él no respondió. Solo tomó su mano. Y juntos comenzaron a correr. Capítulo 9. El rostro del pasado. El amanecer filtraba un resplandor pálido sobre las dunas, como si el desierto mismo respirara después de una noche demasiado larga. Amira y Dimitri avanzaban en silencio hacia la vieja estación meteorológica abandonada que servía como punto de encuentro para operativos de bajo perfil. Habían caminado durante horas, cada paso hundiéndose en la arena fría que aún no decidía si convertirse en fuego bajo el sol. Amira llevaba el relicario envuelto en varias capas de tela, pero incluso así sentía vibraciones leves, pulsos intermitentes como un corazón tratando de recordar cómo latir. Ese latido se sincronizaba con el suyo, un detalle que no se atrevía aún a mencionar. No podemos seguir a ciegas, murmuró Dimitri mientras oteaba el horizonte con los prismáticos. Samir nos encontró una vez. Lo hará de nuevo. Ella asintió, pero no con resignación. Lo hizo con esa mezcla de determinación y temor que solo surge cuando el mundo conocido se ha fracturado para mostrar un abismo debajo. No es solo Samir, respondió Amira. Hay algo más, algo que despertamos. O que nos encontró. Dimitri bajó los prismáticos y la miró con atención. No era una mirada incrédula. Era la mirada de quien sabe que la persona frente a él habla desde la verdad más cruda, aunque esa verdad no tenga forma ni nombre todavía. Llegaron finalmente al edificio. Era una construcción baja, de concreto envejecido, resquebrajado por décadas de viento y arena. Las puertas metálicas habían sido arrancadas tiempo atrás, y parte del techo había colapsado. Pero en el interior, entre cables expuestos y paneles solares inservibles, aún quedaba un pequeño cuarto subterráneo que Dimitri había usado antes, escondido tras una compuerta herrumbrosa. Antes de entrar, él levantó una mano, pidiendo silencio. Escuchó. Observó. Sintió. Solo el viento. Está limpio, dijo, aunque su voz insinuaba una duda ligera, casi instintiva. Descendieron por la escalerilla metálica. El interior olía a polvo antiguo y aceite seco. Dimitri encendió una lámpara portátil. La luz amarillenta reveló una mesa plegable, 2 sillas oxidadas y una caja de metal cerrada con candado. Amira se sentó, exhausta. Tenía la sensación de que, si dejaba caer la cabeza entre los brazos, el relicario empezaría a hablarle en sueños. Era absurdo,
¿O lo habría sido antes de enfrentarse al guardián en la montaña? Dimitri abrió la caja metálica. Dentro había varios documentos plastificados, un viejo cuaderno con anotaciones en ruso, y una carpeta marcada con la letra D. La tomó con un suspiro, como si ese gesto reabriera una herida antigua. «Nunca me dijiste que era eso», comentó Amira, observando la carpeta con creciente interés. Dimitri tardó más de lo necesario en responder. «Porque nunca pensé que volvería a necesitarlo». La frase cayó con un peso extraño. Amira se incorporó ligeramente. «¿Qué contiene?» Él abrió la carpeta con cautela. Dentro, como un eco de otro tiempo, había 3 fotografías en blanco y negro. La primera mostraba una estructura pétrea semienterrada, con símbolos tallados en formas circulares que recordaban vagamente a alas plegadas. La segunda mostraba un grupo de hombres uniformados rodeando lo que parecía una urna fracturada. La tercera era la que congeló la respiración de Amira. Una criatura. No humana, no animal, sino una figura alargada, con placas óseas visibles, alas atrofiadas y una expresión que no podía interpretarse porque el rostro estaba difuminado, como si la cámara hubiera captado algo que no debía ser registrado. «Dimitri, ¿qué es esto?» Él apoyó ambas manos sobre la mesa antes de hablar. «Hace años, cuando trabajaba para la división científica del Ministerio de Defensa, recibimos informes sobre un hallazgo en Siberia. Un equipo había descubierto una cámara subterránea con restos que no correspondían a ninguna especie conocida, clasificados como no catalogables». Hizo una pausa. «Cuando envié mis análisis, fui retirado del proyecto. Meses después, el sitio fue sellado y los responsables reasignados o desaparecidos». Amira tragó saliva. «¿Desaparecidos?» «Se les reasignó a misiones de las que no regresaron», respondió con gravedad. «O eso dijo el informe oficial». Amira tomó las fotos una a una. Los símbolos de la primera imagen parecían casi idénticos a los grabados de la ciudad bajo la montaña del Sinaí. Demasiado idénticos para ser coincidencia. «Esto no es un caso aislado», dijo ella. «Lo que encontramos no es único». «No», respondió Dimitri. «Y si mis antiguos superiores tenían razón, hay entidades capaces de borrar toda evidencia. No solo gobiernos. Algo más grande. Algo más antiguo». El silencio que siguió no fue solo tenso. Fue la sensación de que alguien más escuchaba, aunque el cuarto estuviera vacío. «¿Crees que el cónclave del silencio está vinculado a esto?», preguntó Amira. Dimitri se quedó pensativo. «Creo que ellos son solo una pieza. Una facción entre muchas. Y cada grupo tiene fragmentos de una verdad que nadie quiere revelar por completo». Amira deslizó los dedos sobre la foto de la criatura. Aunque borrosa, la imagen transmitía una tristeza profunda, como la de un ser que había nacido para algo y había sido traicionado por quienes debían custodiarlo. «Dimitri», susurró, «¿por qué guardaste esto?». El ruso se recargó en la silla. «Porque sentí que había algo que no cuadraba. Algo en los informes, en las órdenes. Como si estuviéramos encubriendo no un peligro, sino un error humano». «¿Un error?». «La destrucción de algo que no comprendíamos». Amira sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Levantó el relicario. La vibración era más fuerte ahora, como si respondiera a la presencia de las fotografías. «Esto está reaccionando», murmuró. «¿A las imágenes?», preguntó Dimitri, inclinándose. «¿O a lo que representan?». Antes de que Amira pudiera contestar, una interferencia sutil invadió el recinto. No era un sonido, sino un cambio en la presión del aire, un murmullo casi imperceptible. Dimitri apagó de inmediato la lámpara portátil. Oscuridad. Solo la tenue luz rojiza del amanecer colándose por la escotilla. Ambos esperaron. Entonces, un golpe seco resonó en la entrada superior. Uno. Luego otro. Y otro. Amira sintió su pulso acelerarse. Dimitri tomó su arma y se acercó a la escalera. Pero antes de dar un paso, una voz distorsionada, casi metálica, se filtró desde el exterior. «Sabemos lo que encontraron. Entréguenlo. Ahora». Amira miró a Dimitri. No era la voz de Samir. No eran los hombres del cónclave. Esto era algo diferente. Más frío. Más calculado. «¿Quiénes son?», preguntó Dimitri alzando la voz. Silencio.
Luego, la misma voz, más baja, casi como un siseo. Somos quienes han protegido esta verdad durante siglos. Ustedes no debieron abrirla. Ustedes no debieron despertar su memoria. Amira apretó el relicario contra su pecho. Las vibraciones se volvieron un zumbido constante. Dimitri retrocedió hacia ella. No saben dónde estamos, susurró él. Solo intentan presionarnos. No cedas. Pero una sombra se proyectó repentinamente por la abertura superior. No humana. No completamente. Dimitri levantó el arma, pero la sombra retrocedió con un movimiento antinatural, como si se deshiciera en el aire. La voz volvió a escucharse, esta vez detrás de ellos, dentro del cuarto. No podrán escapar. El pasado siempre reclama lo suyo. La luz rojiza osciló. El relicario se encendió con un resplandor dorado. Y la sombra tomó forma. Capítulo 10. Las voces del guardián. El resplandor dorado que emanaba del relicario se expandió como una ola silenciosa, empujando la oscuridad hasta las esquinas del cuarto subterráneo. Dimitri levantó un brazo para protegerse de la luz, mientras Amira sostenía el relicario con ambas manos, incapaz de soltarlo aunque una parte de ella gritaba que debía hacerlo. La sombra en el fondo del cuarto comenzó a solidificarse. Primero como silueta, luego como un contorno oscuro y fibroso. Parecía humanoide, pero solo en la manera en que una estatua fracturada puede recordar la forma humana. Tenía brazos demasiado largos, una columna arqueada y algo semejante a alas atrofiadas que se contraían como si respiraran. La voz que antes escucharon resonó ahora sin necesidad de cuerdas vocales. El relicario no debía despertar. Ustedes han roto la vigilancia de siglos. Dimitri apuntó, pero Amira le sujetó el brazo. No dispares, le susurró. ¿Estás loca?, murmuró Dimitri entre dientes. Esa cosa. Es un mensajero, dijo ella, sin saber cómo podía estar tan segura. No es un atacante. La criatura avanzó un paso. Sus pies no tocaban el suelo, más bien se deslizaban por él como humo solidificado. Las alas atrofiadas palpitaron una vez. Yo soy el último eco de los guardianes. La memoria de lo que fueron. La voz vibraba en las paredes, dentro de los huesos, dentro de la mente. Amira sintió un dolor punzante detrás de los ojos. El relicario ardió en su mano, no quemando, sino transmitiendo una energía que se mezclaba con sus propios pensamientos. Una corriente de imágenes fragmentadas cruzó su mente. Montañas, desiertos, figuras aladas contemplando estrellas antiguas, ruinas que alguna vez fueron templos vibrantes. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Amira con voz temblorosa. Advertir, recordar y corregir. La criatura extendió un brazo. Su mano terminaba en 5 dedos afilados como yesca quebrada. No levantó el brazo en amenaza, sino como quien intenta señalar algo invisible. El cónclave del silencio no es el enemigo. Tampoco lo son los que los persiguen afuera. Todos ellos son solo herederos de un error ancestral. Ustedes han despertado lo que nunca debió resurgir. Dimitri apretó los dientes. ¿Qué es exactamente lo que despertamos? La sombra se movió y la luz del relicario pareció retraerse levemente, como si temiera la respuesta. La ciudad bajo la montaña no fue un refugio, fue un sepulcro. La voz repicó como un trueno ahogado. Un lugar construido para encerrar lo que sus constructores temían que la humanidad encontrara antes de estar preparada. Amira sintió un nudo en el estómago. ¿Encerrar qué? Conocimiento vivo. Leyes que no pertenecen a este mundo. Seres que no deberían existir más allá del mito. La sombra inclinó la cabeza. Ustedes abrieron la primera cámara. Falta una segunda. Y una tercera. Cada una custodia verdades que fueron ocultadas incluso para quienes gobernaron civilizaciones enteras. Dimitri tragó saliva. La lámpara apagada seguía muda, incapaz de competir con la luz vibrante del relicario. ¿Por qué nosotros?, preguntó él. La sombra permaneció en silencio unos segundos, como si escuchara algo más allá del tiempo. Porque ustedes fueron elegidos por la memoria. Una pausa. El relicario buscó un portador. Y lo encontró en ella. Los ojos, o donde deberían estar los ojos, se volvieron hacia Amira. De pronto, ella sintió un impulso eléctrico subiendo por su brazo, atravesando su pecho y clavándose en su mente.
Casi cayó, pero Dimitri logró sostenerla. Amira, susurró él, ¿estás bien? Ella asintió, aunque su respiración era entrecortada. Lo escucho, dijo. Hay algo dentro del relicario. Ha estado intentando hablar desde que lo encontré. La sombra retrocedió levemente. El relicario contiene una fracción de lo que fueron los guardianes. La conciencia de uno de ellos. Pero está fragmentada. Su presencia ha atraído a quienes desean controlarlo. Y a quienes desean destruirlo. Dimitri frunció el ceño. ¿Quiénes son los que nos siguen? ¿Los que hablaron desde afuera? La criatura emitió un sonido bajo, parecido a un suspiro largo. Los custodios del umbral. Humanos que renunciaron a su identidad para servir al olvido. Durante siglos han cumplido un único mandato: impedir que el conocimiento atrapado bajo la montaña sea liberado. No por maldad, por miedo. Amira murmuró. ¿Por miedo a qué? A que la humanidad repita aquello que casi destruyó al mundo antes de que existiera la historia. Las palabras quedaron suspendidas en la habitación como un espectro más. Entonces, de pronto, el relicario comenzó a latir tan fuerte que el pulso retumbaba en el pecho de Amira y en el suelo bajo sus pies. La sombra se estremeció, como si algo la hubiera golpeado. ¿Qué está pasando?, preguntó Dimitri, retrocediendo. La criatura levantó ambas manos, como tratando de contener un viento invisible. Han abierto la memoria. Alguien más está intentando acceder a ella. Alguien poderoso. La luz del relicario se intensificó hasta volverse casi blanca. Ella debe elegir, abrir el relicario por completo, o sellarlo para siempre. Cada elección cambia el futuro. Y ambas tienen un precio. Amira sintió un vértigo profundo, como si el cuarto girara. Podía escuchar voces dentro de su cabeza, susurros, nombres desconocidos. Dimitri la tomó de los hombros, intentando mantenerla firme. Amira, mírame. Respira. No hagas nada sola. Estoy contigo. El relicario ardió aún más. La sombra habló por última vez. No confíen en nadie. Ni en los custodios, ni en el cónclave, ni en los gobiernos que intentan ocultar esto. Hay otra facción. Una que no teme liberar lo encerrado, cueste lo que cueste. La voz se volvió un eco lejano. Vendrán por ustedes. Y cuando lo hagan, no estarán preparados. Un estallido de luz llenó el cuarto. Amira gritó. Dimitri la abrazó, protegiéndola. La sombra se desvaneció como humo aspirado por un vacío invisible. Y, cuando la luz desapareció, el relicario quedó apagado. Silencioso. Muerto. Pero la puerta superior no. De golpe, fue arrancada de sus bisagras y chocó contra la pared con un estruendo brutal. Dimitri levantó su arma. Amira se irguió con esfuerzo. Y 3 figuras descendieron por la escalerilla, con símbolos tatuados en el cuello, idénticos a los de la foto siberiana. No eran del cónclave. No eran custodios. No eran humanos del todo. Si esta historia te ha gustado hasta ahora, no olvides suscribirte, para recibir nuevas publicaciones. Esto es solo el principio de nuevas historias que están por llegar.